Una viuda solitaria y sus dos hijos caminaban por el polvoriento camino bajo el implacable sol de agosto, despojados de todo menos su dignidad. Elena Vega apretó su rebozo contra los hombros mientras observaba el horizonte ondulante por el calor, preguntándose cómo protegería a sus pequeños ahora que lo habían perdido todo. Apenas 3 semanas después de enterrar a Carlos, su cuñado Rodrigo los había expulsado de la única casa que sus hijos habían conocido. ¿Qué clase de hombre arroja a la familia de su propio hermano a un destino incierto? Con nada más que una pequeña carreta de posesiones y el anillo de bodas que aún brillaba en su dedo, Elena enfrentaba un mundo que mostraba poca misericordia a las viudas. «Mamá, tengo sed», murmuró Luisa, su carita redonda enrojecida por el calor. A sus 7 años, la niña había llorado hasta quedarse dormida cada noche desde que salieron de su hogar. Pero durante el día mantenía su dolor en silencio, como si entendiera el peso que ya cargaba su madre. «Pronto, mi cielo», respondió Elena acariciando el cabello oscuro de su hija. «Miguel dice que hay un arroyo más adelante». Miguel caminaba varios pasos por delante, tirando de la carreta con determinación. A sus 10 años, había adoptado una seriedad que partía el corazón de Elena. Desde el funeral de Carlos, el niño había dejado de jugar, asumiendo la responsabilidad de hombre de la casa con una intensidad que no correspondía a su edad. «Escucho, mamá», confirmó Miguel señalando hacia un grupo de álamos que prometían sombra y agua. «Podemos descansar allí». El polvo se asentaba en sus ropas, en sus pestañas, entre sus dientes. Elena sabía que debían presentar una imagen lamentable, una joven viuda y 2 niños exhaustos arrastrando sus escasas pertenencias bajo el sol abrasador. Las miradas de lástima de los pocos viajeros que pasaban a caballo solo reforzaban su determinación. No aceptaría caridad. Encontraría una manera de reconstruir sus vidas. Entre las posesiones cuidadosamente empacadas en la carreta estaba el reloj de bolsillo de Carlos, el libro de cuentos favorito de Luisa y los documentos de la pequeña granja que había pertenecido a su esposo, papeles que ahora llevaban la firma falsificada de Rodrigo. Elena había descubierto el engaño demasiado tarde, cuando su cuñado ya había convencido al alcalde que Carlos había dejado todo a su cuidado por el bien de los niños. «Miguel, no tan rápido», llamó Elena, notando cómo Luisa luchaba por mantener el paso. «Necesitamos permanecer juntos». El niño se detuvo, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Carlos, evaluando el camino por delante. «¿Crees que el pueblo tenga trabajo para ti, mamá?». La pregunta, pronunciada con la practicidad de un adulto, hizo que Elena tragara el nudo en su garganta. «Dios proveerá, hijo. Tu padre siempre decía que manos hábiles nunca pasan hambre». Mientras se acercaban a la sombra prometida de los álamos, Elena ajustó su rebozo y enderezó sus hombros. El camino polvoriento se extendía interminablemente frente a ellos, pero cada paso los alejaba del dolor de la traición y quizás los acercaba a un nuevo comienzo. El agua fresca del manantial fue un bálsamo para los labios resecos de Elena y sus hijos. Se habían refugiado bajo la amplia sombra de los álamos, donde el murmullo del agua ahogaba momentáneamente las preocupaciones que pesaban sobre ellos. Luisa se había quitado los zapatos gastados y sumergía sus pequeños pies en el arroyo, mientras Miguel, siempre vigilante, organizaba meticulosamente las provisiones restantes. «Nos queda pan suficiente para mañana», anunció con la seriedad de un contador. «Podríamos llegar al pueblo antes del mediodía si partimos al amanecer». Elena asintió, resistiendo el impulso de acariciar la cabeza de su hijo. Últimamente rechazaba estos gestos, como si la ternura pudiera disolver la férrea determinación que lo mantenía en pie. En su lugar le ofreció una sonrisa, mientras humedecía un pañuelo para limpiar el polvo del rostro de Luisa. El relincho de un caballo alteró la paz momentánea. Elena se puso de pie instintivamente, colocándose entre sus hijos y el camino. Un jinete se aproximaba, su silueta recortada contra el sol poniente. «Miguel, Luisa, detrás de mí», ordenó en voz baja.
El jinete emergió de la luz cegadora, revelando a un hombre de mediana edad, montado sobre un magnífico caballo negro. Su traje de charro, sobrio pero impecable, y sus espuelas de plata delataban una posición respetable. Detuvo su montura a una distancia prudente y se quitó el sombrero en un gesto de cortesía. «Buenas tardes, señora», saludó con voz grave pero suave. «Joaquín Mendoza para servirle. ¿Puedo ofrecerles ayuda?» Elena apretó inconscientemente el rebozo contra su pecho. La experiencia reciente le había enseñado a desconfiar de ofertas amables, especialmente de hombres desconocidos. «¿Estamos?» «Bien, gracias», respondió con una dignidad que contradecía su apariencia exhausta. «Solo descansamos brevemente». El hombre desmontó con la gracia fluida de quien ha pasado su vida a caballo. Mantuvo una distancia respetuosa, mientras conducía a su animal hacia el agua. «El pueblo está a más de 3 horas caminando», comentó, sin mirarla directamente, «y el camino no es seguro al anochecer». Miguel se adelantó ligeramente. «Tenemos un cuchillo», declaró, provocando una sonrisa fugaz en el rostro del charro. «Un valiente protector», observó Mendoza, inclinando levemente la cabeza hacia el niño. «Tu padre debe estar orgulloso». La mención de Carlos tensó la atmósfera. Elena notó cómo Luisa se aferraba a su falda, mientras sus ojos curiosos estudiaban al extraño. «Mi hacienda está a 1 hora de aquí», continuó Mendoza señalando hacia el oeste. «Las Palomas, tengo una habitación para huéspedes donde podrían descansar esta noche. Sin compromiso, por supuesto». El sol descendía rápidamente. Elena evaluó sus opciones, consciente del cansancio en los ojos de Luisa y la tensión en los hombros de Miguel. La oferta parecía sincera, pero la vida le había enseñado que la sinceridad a veces ocultaba otras intenciones. «¿Por qué ayudaría? ¿A unos desconocidos?», preguntó directamente. Los ojos oscuros de Mendoza se encontraron con los suyos, revelando una comprensión que la desconcertó. «Porque hubo un tiempo, señora, en que yo también caminé por un camino polvoriento con sin suspiro nada más que mi nombre y mis recuerdos». La hacienda de las Palomas emergió ante ellos mientras el último resplandor del día se desvanecía en el horizonte. No era una propiedad ostentosa como las que Elena había visto en manos de los hacendados más ricos, pero su construcción, sólida y bien mantenida, hablaba de estabilidad y cuidado. Palomas blancas se arremolinaban alrededor de los aleros del tejado, regresando a sus nidos para la noche, dando testimonio del nombre de la propiedad. «Es modesta», comentó Joaquín, mientras desmontaba para abrir el portón de madera, «pero suficiente para un hombre solo y sus recuerdos». Miguel observaba todo con sus ojos analíticos, evaluando cada detalle como si catalogara posibles peligros o escapatorias. Luisa, en cambio, había sucumbido al cansancio, dormitando contra el hombro de Elena mientras avanzaban por el camino de tierra hacia la casa principal. Una mujer mayor de rostro arrugado pero ojos vivaces salió al portal cuando escuchó el familiar trote del caballo de Joaquín. Su expresión de sorpresa al ver a los acompañantes rápidamente se transformó en eficiencia práctica. «Doña Pilar», anunció Joaquín, «tenemos huéspedes esta noche. La señora Elena y sus hijos necesitan descanso y una buena cena». La mujer asintió sin cuestionar, aunque Elena percibió su mirada evaluadora. «Prepararé la habitación del este y pondré más agua a calentar», respondió simplemente, haciéndose a un lado para permitirles entrar. El interior de la hacienda sorprendió a Elena. Esperaba la austeridad típica de la casa de un hombre soltero, pero en su lugar encontró paredes cubiertas de libros, muebles bien cuidados aunque no lujosos, y pequeños detalles que revelaban una mente apreciativa de la belleza. Una guitarra en un rincón, pinturas modestas pero de calidad en las paredes, y un ajedrez tallado sobre una mesa junto a la ventana. «Miguel, muéstrale al joven dónde puede lavarse», instruyó doña Pilar, tomando el control de la situación con la autoridad suave de quien ha manejado una casa durante décadas. «La pequeña puede usar este lavamanos aquí mismo». Elena permaneció inmóvil, dividida entre la gratitud por la amabilidad y la incomodidad de recibir ayuda.
No quisiera imponernos, comenzó, pero Joaquín la interrumpió con un gesto gentil. No es imposición compartir lo que uno tiene. Señora, mientras doña Pilar ayudaba a despertar suavemente a Luisa para refrescarla, Elena observó a Joaquín moverse hacia su biblioteca. Sus manos, aunque marcadas por el trabajo, manipulaban los volúmenes con la reverencia de un hombre educado. Seleccionó un libro y se lo ofreció a Miguel, quien regresaba con el rostro limpio, pero con la misma expresión cautelosa. ¿Te gustan las historias de aventuras?, preguntó Joaquín. Por primera vez en semanas, Elena vio un destello del niño, que Miguel había sido antes del funeral de Carlos. Sus ojos se iluminaron brevemente, mientras sus dedos tocaban con reverencia el lomo del libro. «Mi padre me leía todas las noches», respondió, su voz oscilando entre el anhelo y la reserva. Joaquín asintió con comprensión. «Los libros guardan más que historias», dijo suavemente. «Guardan también las voces de quienes amamos». Elena sintió una lágrima traicionera formándose en su ojo. La secó rápidamente, pero no antes de que doña Pilar la notara y le ofreciera discretamente un pañuelo limpio, con una mirada que contenía años de sabiduría y comprensión femenina. La plaza del pueblo bullía de actividad bajo el sol de la mañana. Elena caminaba junto a Joaquín, agradecida por el propósito que le daba esta salida después de 3 días en la hacienda. Necesitaban provisiones, había explicado él, y era bueno que el pueblo conociera a sus huéspedes. Pero mientras avanzaban entre los puestos del mercado, Elena sentía las miradas que los seguían, los susurros apenas disimulados detrás de abanicos y sombreros. «Don Joaquín», llamó una vendedora de frutas con sonrisa demasiado amplia, «veo que nos trae compañía nueva. ¿Qué es inesperado?» «Buenos días, doña Mercedes», respondió él con cortesía impecable. «La señora Elena y sus hijos son mis huéspedes. Han tenido un largo viaje». La mujer asintió, sus ojos evaluando a Elena como si tasara mercancía. Por supuesto, siempre tan caritativo, don Joaquín». Elena mantuvo la cabeza alta mientras seleccionaba naranjas maduras. No había sobrevivido a la traición de Rodrigo para doblegarse ante las especulaciones de un pueblo desconocido. Miguel permanecía a su lado, atento a cada intercambio, mientras Luisa se había quedado en la hacienda con doña Pilar, aprendiendo a alimentar a las palomas. «No les prestes atención», murmuró Joaquín mientras se alejaban. «En pueblos pequeños, la novedad es el único entretenimiento disponible». «¿Siempre son así contigo?», preguntó Elena, notando cómo algunos hombres saludaban a Joaquín con respeto distante. «Me consideran un misterio», respondió con una sonrisa leve. «El charro solitario que lee demasiados libros y habla poco de su pasado». Continuaron hacia la iglesia, donde Joaquín explicó que deseaba presentarle al padre Francisco. La pequeña capilla ofrecía un refugio fresco de la creciente calidez del día y de las miradas curiosas. «Joaquín, amigo mío». La voz cálida del sacerdote resonó en el espacio sagrado. Era un hombre mayor con ojos bondadosos y manos callosas, que hablaban de trabajo duro además de oraciones. «Y veo que has traído a la señora que ha puesto al pueblo en completo alboroto». Elena se sonrojó, pero la risa genuina del padre Francisco eliminó cualquier ofensa. «Padre, le presento a Elena Vega», dijo Joaquín, «y a su hijo Miguel». Mientras el sacerdote les daba la bienvenida, Elena notó un intercambio de miradas entre él y Joaquín, una comunicación silenciosa nacida de larga familiaridad. «Tu madre estaría orgullosa de ver su hacienda albergando a una familia nuevamente», comentó el padre Francisco con suavidad. Joaquín simplemente asintió, su expresión momentáneamente ensombrecida. De regreso en la hacienda, mientras Joaquín atendía los caballos, Elena ayudaba a doña Pilar a organizar las provisiones. Al alcanzar un frasco en la alacena, derribó accidentalmente una caja de madera. Cartas amarillentas se esparcieron por el suelo. «Lo siento», murmuró, apresurándose a recogerlas. Un nombre captó su atención en una de ellas. «Mi querida Mariana». La letra elegante contrastaba con la fecha descolorida. 1883. «Ah, las encontró»,
dijo doña Pilar con voz queda, tomando las cartas con cuidado reverente. Las cartas de su esposa. ¿Joaquín estuvo casado?, preguntó Elena, la sorpresa evidente en su voz. La anciana asintió mientras guardaba cuidadosamente las cartas. Él también conoce el camino que usted recorre, señora. El camino después de la pérdida. Elena miró por la ventana hacia los establos, donde Joaquín mostraba pacientemente a Miguel cómo cepillar correctamente a un caballo. De repente, las palabras que él había pronunciado junto al manantial cobraron un significado más profundo, porque hubo un tiempo en que yo también caminé por un camino polvoriento con nada más que mi nombre y mis recuerdos. Una semana había transcurrido desde su llegada a Las Palomas, y Elena observaba el amanecer desde la pequeña ventana de la habitación que compartía con Luisa. Sus manos mostraban ya los primeros signos de trabajo en la cocina de la hacienda, pequeñas quemaduras de aceite salpicando sus dedos, una uña rota por desgranar maíz. Eran marcas que llevaba con orgullo silencioso. «No es necesario que trabaje así», había protestado Joaquín cuando la encontró amasando tortillas junto a doña Pilar en su tercer día. «Ustedes son huéspedes». «Mis manos siempre han trabajado». «Don Joaquín», respondió ella sin detener el ritmo preciso con que formaba los círculos perfectos, «y seguirán haciéndolo mientras pueda sostenerme en pie». Ahora, mientras la luz dorada bañaba los campos, Elena se vestía silenciosamente para no despertar a Luisa. La niña dormía profundamente, abrazando una pequeña muñeca de trapo que doña Pilar había desenterrado de un viejo baúl, diciendo simplemente, «Perteneció a alguien que ya no la necesita». En la cocina, el café ya hervía. Joaquín estaba sentado a la mesa, revisando unos cuadernos con cifras cuidadosamente anotadas. «Buenos días», saludó Elena, sirviendo 2 tazas sin preguntar. «Madruga usted como las palomas», observó él, cerrando su libro de cuentas. «Espero que no sea inquietud lo que interrumpe su descanso». «Es costumbre», respondió ella, tomando un sorbo del café fuerte. «Carlos y yo siempre comenzábamos antes del alba en nuestra pequeña granja. Él decía que las mejores decisiones se toman con la primera luz». El nombre de su esposo ya no traía únicamente dolor. Ahora también evocaba lecciones y recuerdos que Elena atesoraba como guía. «Un hombre sabio», comentó Joaquín. «Hoy vienen los Ortega a ayudar con la cosecha del maíz tierno. Sus hijos podrían conocer a otros niños». Elena asintió, agradecida por esta consideración hacia Miguel y Luisa. A través de la ventana, vio a su hijo emerger de los establos, donde ahora dormía en un pequeño catre junto a los caballos por elección propia. Su rostro había perdido algo de la tensión que lo había envejecido prematuramente. Cuando los Ortega llegaron con su carreta y sus 3 hijos, Elena ya tenía preparadas jarras de agua fresca con limón y chile. Los hombres se dirigieron a los campos, Miguel siguiendo a Joaquín como su sombra, mientras las mujeres organizaban la comida que sustentaría el trabajo del día. «Tiene usted buena mano para la cocina», comentó la señora Ortega mientras probaba el mole que Elena había preparado siguiendo la receta de doña Pilar. «Joaquín no ha comido así desde que...» Se interrumpió abruptamente, intercambiando una mirada con doña Pilar. En los campos, Elena observaba a Joaquín mostrar a Miguel cómo seleccionar las mazorcas perfectas. Sus manos, tan capaces con las riendas como con los libros, ahora enseñaban con paciencia. En un rincón de sombra, Luisa jugaba con la hija menor de los Ortega, sus risas mezclándose con el susurro del maizal. «Es bueno escuchar voces jóvenes en Las Palomas nuevamente», comentó el señor Ortega mientras descansaban bajo un árbol. «Esta tierra ha estado demasiado silenciosa desde que Joaquín perdió a su familia». Elena sintió un escalofrío a pesar del calor. Las cartas, la muñeca, las habitaciones vacías de la hacienda, todas piezas de un rompecabezas que comenzaba a formarse en su mente. «¿Qué les sucedió?», preguntó en voz baja. El hombre miró hacia donde Joaquín enseñaba a Miguel a amarrar las mazorcas en pares para secarlas. La fiebre se llevó a su esposa y a su pequeña hija en una sola semana. Hace 5 años ya, pero para un corazón como el suyo, bien podría ser ayer.
Las nubes negras se acumularon sobre las palomas, con la velocidad traicionera de las tormentas de verano. En un momento el cielo era azul intenso. Al siguiente, una oscuridad prematura envolvía la hacienda, mientras el viento comenzaba a aullar entre los árboles. Elena ayudaba a doña Pilar a asegurar las contraventanas cuando escucharon el grito de Joaquín desde el corral. «Los caballos. Hay que llevarlos al establo». Sin pensarlo, Elena corrió hacia él. La falda se le enredaba en las piernas mientras el viento arreciaba, trayendo las primeras gotas gruesas de lluvia. Miguel ya estaba allí, sujetando a un potro nervioso, mientras Joaquín intentaba calmar a la yegua principal. «Toma las riendas», ordenó Joaquín, pasándole el control del animal a Elena. Sus manos se rozaron brevemente, un contacto que envió un escalofrío por su espalda que nada tenía que ver con la tormenta. «Luisa», gritó Elena de repente recordando a su hija. «¿Está segura con doña Pilar?», respondió Joaquín, mientras guiaban a los animales hacia el establo. «Ella sabe qué hacer». Apenas habían asegurado a los caballos cuando un trueno estremeció la tierra bajo sus pies. La lluvia caía ahora en cortinas impenetrables, transformando el patio en un lodazal. Corrieron hacia la casa, empapados y jadeantes. En la sala, Luisa corrió a los brazos de su madre. Doña Pilar había encendido velas y lámparas, creando un refugio cálido contra la furia de los elementos. «Las palomas», comenzó Luisa con preocupación. «Han vivido muchas tormentas», la tranquilizó Joaquín, pasando una mano gentil por su cabello. «Son más sabias de lo que parecen». Un golpe en la puerta sobresaltó a todos. Joaquín intercambió una mirada con Elena antes de tomar un farol y dirigirse a la entrada. Abrió para revelar a 3 hombres empapados, uno de ellos sosteniendo a otro que parecía herido. «Don Joaquín», exclamó el mayor, «gracias a Dios. La tormenta volcó nuestra carreta en el camino a Morales». «Entren rápido», ordenó Joaquín, ayudando a sostener al herido. «Elena, necesitaremos vendajes y alcohol». Sin cuestionarlo, Elena se movió con eficiencia, recordando las habilidades aprendidas durante la enfermedad de Carlos. Mientras atendían al hombre herido, los viajeros explicaron que eran comerciantes regresando de la capital. «Las carreteras están imposibles», comentó uno mientras se secaba junto al fuego. «Y no solo por la lluvia. Hay soldados y hombres preguntando por viajeros en todos los pueblos desde San Miguel». «¿Soldados?», preguntó Elena, su corazón acelerándose. «¿Soldados?», preguntó Elena, su corazón acelerándose. «Un tal don Rodrigo ha ofrecido recompensa por información sobre una viuda y 2 niños», continuó el hombre, sin notar cómo palidecía Elena. «Dice que han secuestrado a sus sobrinos legítimos». Miguel, escuchando desde la esquina, se tensó visiblemente. Joaquín colocó una mano firme sobre su hombro. «Hay muchas viudas con niños en estos caminos», comentó casualmente, aunque Elena notó cómo su mandíbula se había tensado. «La guerra y la enfermedad nos han dejado demasiadas». Un estruendo sacudió la casa cuando una rama se quebró contra el tejado. Luisa gritó, aferrándose a su madre. «La tormenta empeora», observó doña Pilar. «Será una noche larga». Joaquín se acercó a Elena mientras ella preparaba más vendajes. «No temas», murmuró para que solo ella pudiera escucharlo. «Lo que Mariana me enseñó antes de partir es que hay tormentas que nos destruyen y tormentas que nos fortalecen. Y esta...» Sus ojos se encontraron con los de ella, con una intensidad que le robó el aliento. «Esta no será de las primeras». La tormenta había amainado a un murmullo distante, pero Elena no podía dormir. Los comerciantes descansaban en la sala mientras ella vigilaba el sueño inquieto de sus hijos. Las palabras sobre Rodrigo habían despertado el miedo que creía haber dejado atrás en el camino polvoriento. Una luz débil se filtraba bajo la puerta del estudio. Sin pensarlo demasiado, Elena se envolvió en su rebozo y caminó silenciosamente hacia allí. Encontró a Joaquín sentado ante su escritorio, un libro abierto frente a él y una copa de mezcal medio vacía a su lado. «Deberías descansar», dijo él sin levantar la mirada,
como si hubiera sentido su presencia antes de verla. «También tú», respondió ella, permaneciendo en el umbral. «Ha sido un día largo». Joaquín cerró el libro con cuidado. A la luz de la lámpara, Elena notó que era un álbum de fotografías. Una imagen sobresalía, una mujer joven con un bebé en brazos. «Mariana», dijo él, respondiendo la pregunta no formulada. «¿Y nuestra hija, Luz?» Elena avanzó entonces, tomando asiento frente a él. El estudio olía a cuero, papel y ese aroma indefinible que era puramente Joaquín. Tierra, caballo y algo más refinado, como tinta y libros antiguos. «Eran hermosas», comentó con suavidad. «La fiebre se las llevó en una semana», continuó él, su voz áspera pero controlada. «Yo estaba en la capital defendiendo nuestros derechos de agua ante el gobernador. Cuando regresé, ya estaban enterradas». Elena sintió el dolor en sus palabras como si fuera propio. Carlos también se fue rápido, una tos que empeoró cada día hasta que simplemente dejó de respirar. Joaquín sirvió otra copa y se la ofreció. Elena dudó solo un momento antes de aceptarla. Antes de las palomas, enseñaba en la universidad en la capital, reveló él. Literatura e historia. Mariana era hija de un hacendado que me consideraba demasiado intelectual y poco práctico para su hija. «Pero te eligió a ti», adivinó Elena. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Era tan testaruda como hermosa. «Compramos esta hacienda para demostrar que podíamos construir algo juntos, algo que combinara mis libros y su amor por la tierra». «Y luego te quedaste solo», murmuró ella. «Como tú», respondió él, sus miradas encontrándose sobre la mesa. «Con la diferencia de que no tenía hijos que me obligaran a seguir adelante». Elena pensó en Miguel y Luisa, en cómo su existencia la había salvado de hundirse en la desesperación. «Son mi ancla», confesó, «pero también pueden ser un motivo de miedo. Si Rodrigo logra quitármelos...» Joaquín extendió su mano sobre la mesa, no para tomarla, sino como una oferta. «No lo permitiré». Después de un momento, Elena colocó su mano sobre la de él. El contacto era cálido, sólido, real. «¿Por qué nos ayudas así?», preguntó, la pregunta que había estado en su mente desde el encuentro en el manantial. «Quizás porque ayudarte a ti es una forma de ayudar al hombre que fui», respondió honestamente. «O quizás porque las palomas necesitaba volver a escuchar risas de niños». La lámpara parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. En ese momento, con sus manos unidas sobre la mesa, Elena sintió algo nacer entre ellos. Un puente, entre dos pasados de dolor que podría quizás conducir a un futuro compartido. «Mañana hablaremos con el padre Francisco», decidió Joaquín. «Necesitamos aliados si Rodrigo viene a buscarte. Y vendrá». Elena asintió sintiendo una determinación que no era solo miedo. Esta vez no huiría. Esta vez tenía algo más que defender que su supervivencia. Tenía el comienzo de una nueva esperanza. El domingo amaneció claro y sereno, como si la tormenta de días atrás hubiera sido solo un mal sueño. Elena ajustó el rebozo nuevo que Joaquín había insistido en comprarle para su visita a la iglesia del pueblo. A su lado, Luisa y Miguel lucían igualmente presentables, sus ropas sencillas pero limpias y dignificadas. «Recuerden», les dijo mientras la carreta de Joaquín se acercaba al pueblo, «mantengan la cabeza alta. No hemos hecho nada vergonzoso». El padre Francisco los recibió en las escaleras de la pequeña iglesia. Su sonrisa amable se tensó al notar los 3 jinetes, elegantemente vestidos, que desmontaban frente a la plaza. «Elena», murmuró Joaquín con voz controlada, «lleva a los niños adentro». Pero era demasiado tarde. Rodrigo Vega, con su traje impecable y su bigote perfectamente recortado, ya avanzaba hacia ellos con la confianza de quien está acostumbrado a que el mundo se doble a su voluntad. «Sobrinos míos», exclamó con falsa calidez, ignorando deliberadamente a Elena. «Qué alivio encontrarlos al fin». Miguel se colocó protectoramente delante de Luisa, su pequeña mandíbula tensa con un odio impropio de sus 10 años. «No somos sus sobrinos»,
respondió con claridad. Usted nos echó de nuestra casa. Rodrigo dejó caer su máscara de amabilidad como una prenda innecesaria. Niño insolente, veo que tu madre sigue envenenándote contra tu familia. Señor Vega, intervino el padre Francisco, este es un lugar de paz. Le sugiero moderación en su tono. Los feligreses comenzaban a reunirse, atraídos por el espectáculo inesperado. Elena vio a la familia Ortega, a doña Mercedes, al alcalde y su esposa. Todo el pueblo parecía contener la respiración. Muy bien, concedió Rodrigo con una sonrisa tensa. Seré breve y claro. He venido a recuperar a mis sobrinos, hijos de mi difunto hermano Carlos, a quienes esta mujer, señaló a Elena con desprecio, ha secuestrado, privándolos de su legítima herencia y educación. Mentira, gritó Luisa inesperadamente, su voz infantil cargada de indignación. Usted robó nuestra casa. Mamá lloró todas las noches. Un murmullo recorrió la multitud. Joaquín dio un paso adelante, su presencia repentinamente imponente, a pesar de que Rodrigo le superaba en altura. Don Rodrigo, dijo con la voz educada que revelaba al profesor que había sido, sugiero que continuemos esta conversación en 1980 privado. Estos niños han sufrido suficiente sin convertirse en espectáculo público. ¿Y quién es usted para sugerir nada?, respondió Rodrigo, sus ojos evaluando a Joaquín con desdén. ¿El nuevo protector de mi cuñada? ¿O debería decir, su nuevo benefactor? El insulto velado flotó en el aire como veneno. Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro, pero antes de que pudiera responder, la señora Ortega avanzó desde la multitud. Don Rodrigo, no sé qué insinúa, pero la señora Elena ha vivido bajo el techo de don Joaquín con total honorabilidad. Doña Pilar, una mujer de intachable reputación, ha estado presente en todo momento. Otros vecinos asintieron, aunque algunos mantuvieron distancia prudente, temerosos de enfrentarse al elegante caballero y sus acompañantes armados. «Tengo documentos», anunció Rodrigo, extrayendo un sobre de su chaqueta, «firmados por el gobernador mismo, que me otorgan la custodia legal de estos niños. Su madre, en su desesperación tras enviudar, ha demostrado ser incapaz de proporcionarles el cuidado apropiado. Esos papeles», intervino Elena finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, «están basados en mentiras, igual que los que usaste para robarnos nuestra tierra». Joaquín colocó suavemente su mano en la espalda de Elena, un gesto simple que transmitía todo su apoyo. El padre Francisco observaba con atención, evaluando las fuerzas en conflicto. «Propongo», dijo el sacerdote finalmente, «que este asunto se trate mañana ante el alcalde y los ancianos del pueblo. Hoy es día del Señor, y estos niños merecen paz». Rodrigo miró calculadoramente a su alrededor, notando que el pueblo no estaba tan fácilmente de su lado como había esperado. «Muy bien», concedió con falsa generosidad. «Mañana entonces, pero advierto que cualquier intento de huir con los niños será considerado un delito grave». Mientras Rodrigo y sus hombres se retiraban hacia la posada, Elena sintió que sus piernas amenazaban con fallarle. La mano de Joaquín en su espalda se mantuvo firme, como el ancla que necesitaba para no hundirse en el terror. «No está solo», murmuró Joaquín, «y nosotros tampoco». El salón del ayuntamiento nunca había albergado a tantas personas. Los vecinos se apretujaban en el espacio insuficiente, abanicos moviéndose frenéticamente contra el calor de la mañana y el de tantos cuerpos reunidos. Elena se sentaba erguida, en la primera fila, Miguel y Luisa flanqueándola como pequeños guardianes. Joaquín permanecía de pie tras ellos, su presencia una silenciosa promesa de apoyo. Rodrigo ocupaba el lado opuesto con sus dos acompañantes, su traje impecable contrastando con la vestimenta más sencilla de los pobladores. El alcalde y 3 ancianos del pueblo conformaban el improvisado tribunal, con el padre Francisco como mediador designado. «Estamos aquí», comenzó el sacerdote, «para resolver un asunto de familia que afecta a niños inocentes. Pido a todos cordura y respeto». El alcalde, un hombre corpulento de bigote espeso, asintió solemnemente.
Don Rodrigo, como solicitante, tiene la palabra primero. Rodrigo se levantó con la confianza de quien ha ganado muchas batallas similares con dinero y conexiones. Honorables vecinos, comenzó con voz clara, mi hermano Carlos, que en paz descanse, confió en mí para proteger el bienestar de sus hijos. Tras su fallecimiento, su viuda, comprensiblemente afectada por el dolor, comenzó a mostrar comportamientos erráticos. Un murmullo recorrió la sala. Elena apretó los puños sobre su falda, pero mantuvo la mirada firme. La señora abandonó el hogar familiar, llevándose a los niños a vagabundear por caminos peligrosos, exponiéndolos a toda clase de penurias y... Aquí lanzó una mirada significativa hacia Joaquín. Situaciones impropias. Luisa comenzó a protestar, pero Elena apretó suavemente su mano pidiéndole silencio. Tengo documentos que me otorgan la custodia legal, continuó Rodrigo, entregando unos papeles al alcalde. Firmados por el gobernador mismo, reconociendo que estos niños merecen la estabilidad y educación que solo yo puedo proporcionarles. Cuando Rodrigo terminó, un silencio pesado cayó sobre la sala. El alcalde se aclaró la garganta. Señora Elena, puede responder. Elena se levantó lentamente. Las palabras que había ensayado toda la noche parecían haberse evaporado de su mente. Miró a sus hijos, a Joaquín y finalmente a los rostros expectantes del pueblo. No soy mujer de discursos elegantes, comenzó con voz queda pero firme. Pero conozco la verdad, y la verdad es simple. Mi esposo Carlos nunca confió en su hermano. Rodrigo falsificó documentos mientras Carlos agonizaba y nos despojó de nuestra casa y tierras apenas lo enterramos. Su voz ganó fuerza con cada palabra. No huimos por locura o capricho. Huimos porque Rodrigo amenazó con separarnos, con enviar a mis hijos a un internado mientras yo quedaba a su merced. Sacó de su bolsillo un papel arrugado. Esta es la última carta que Carlos escribió, donde expresaba su temor de que su hermano intentara apoderarse de todo. No está firmada ante notario, pero contiene la verdad que vivimos. El padre Francisco tomó la carta, leyéndola en silencio antes de pasarla al alcalde. ¿Qué dice usted a esto, don Rodrigo?, preguntó uno de los ancianos. Fantasías de una mujer desesperada, respondió con desdén, sin valor legal. La señora Ortega se levantó entonces. Yo he visto a esta madre trabajar hasta sangrar para mantener su dignidad. He visto a estos niños florecer desde que llegaron a Las Palomas. Y yo he visto cómo don Rodrigo sobornó al juez de San Miguel en el caso de las tierras comunales. Gritó inesperadamente un hombre desde el fondo. No sería la primera vez que compra documentos oficiales. Más voces se unieron, algunas defendiendo a Elena, otras cuestionando a Rodrigo. El alcalde golpeó la mesa pidiendo orden. Miguel, llamó haciendo que el salón guardara silencio. Ven aquí, muchacho. El niño avanzó, su pequeña figura tensa pero decidida. Tienes 10 años, edad suficiente para que tu voz sea escuchada, dijo el alcalde con sorprendente gentileza. Dinos la verdad sin miedo. ¿Qué ocurrió tras la muerte de tu padre? Miguel miró directamente a los ojos de Rodrigo antes de hablar. Mi tío nos dijo que éramos una carga, que mamá no sabía administrar lo que papá dejó. Vi cuando rompió el testamento original de mi padre y presentó otro. Vi cuando amenazó a mamá con quitarnos si no aceptaba irse sin nada. Un rumor de indignación recorrió la sala. Luisa se había levantado también, aferrándose a la mano de su hermano. «¿Y ahora?», continuó el alcalde, «¿dónde quieres estar?». Miguel no dudó. «Con mi madre y con don Joaquín, que nos ha tratado como verdadera familia, no como posesiones». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con derramarla, pero las contuvo. Este no era momento para debilidad. Cuando volvió a su asiento, la mano de Joaquín encontró brevemente la suya, un contacto fugaz, pero que transmitía toda su admiración. El alcalde consultó en voz baja con los ancianos antes de pronunciarse. Los documentos presentados por don Rodrigo parecen cuestionables. Hasta que un tribunal superior pueda examinarlos adecuadamente, los niños permanecerán con su madre, bajo la protección de esta comunidad. Rodrigo se levantó,
furioso. Esto es una farsa. Apelaré directamente al gobernador. Puede hacerlo, respondió el alcalde con calma, pero debo advertirle que el gobernador recibió ayer una carta detallada sobre ciertos negocios suyos que podrían no resistir un escrutinio cuidadoso. Elena miró sorprendida a Joaquín, quien simplemente inclinó la cabeza con una leve sonrisa. Sus conexiones en la capital, comprendió, no habían sido completamente abandonadas. Mientras Rodrigo salía furioso del salón, seguido por sus hombres, Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No era una victoria completa, pero era un respiro, un espacio para respirar y construir. Los vecinos se acercaban ahora, ofreciendo palabras de apoyo y pequeños gestos de aceptación. «Lo lograste», murmuró Joaquín mientras salían a la luz del sol. «Encontraste tu voz». Elena miró a sus hijos que corrían ahora hacia Doña Pilar esperando en la plaza. «Encontramos nuestro lugar», corrigió suavemente, «y eso vale más que cualquier tierra que Rodrigo pudiera robarnos». 2. Semanas habían pasado desde el enfrentamiento con Rodrigo. La amenaza no había desaparecido completamente. Su sombra persistía en ocasionales miradas nerviosas de Elena hacia el camino, pero la vida en Las Palomas había encontrado un nuevo ritmo, más confiado y sereno. El atardecer teñía los hinos campos de dorado mientras Elena caminaba entre las hileras de maíz joven. Había desarrollado la costumbre de pasear sola al final del día, un momento para ordenar sus pensamientos, lejos de miradas expectantes. A lo lejos podía ver a Miguel, ayudando a Joaquín con los caballos, la figura del niño imitando inconscientemente los movimientos precisos del hombre mayor. Cerca de la casa, Luisa alimentaba a las palomas bajo la supervisión de Doña Pilar. Una familia, pensó Elena con un sobresalto. Parecían una familia real, no una improvisada por la desesperación, sino una unida por elección y cariño. «Tienes esa mirada otra vez», dijo Joaquín apareciendo a su lado tan silenciosamente que Elena se sobresaltó. «La que dice que estás pensando demasiado». Elena sonrió ya acostumbrada a su capacidad para leerla. Solo observaba lo que hemos construido aquí. Parece frágil y precioso a la vez. Joaquín asintió, su mirada recorriendo los mismos campos que ella contemplaba. «Tengo algo para ti», dijo, extendiendo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Elena lo tomó con curiosidad. Al desenvolverlo, encontró una llave antigua de hierro forjado, pesada y sólida en su palma. «¿Qué? Abre». «Las palomas», respondió él simplemente. «Todas sus puertas». El significado del gesto la golpeó con fuerza inesperada. No era solo una llave, era confianza, pertenencia, futuro. «Joaquín, no puedo». «Puedes», interrumpió él con suavidad. «Y hay más». Extrajo un documento de su chaqueta. «He registrado parte de la tierra a nombre de Miguel y Luisa. Nadie, ni siquiera Rodrigo, con todas sus influencias, podrá quitárselas cuando lleguen a la mayoría de edad». Las lágrimas que Elena había contenido durante tanto tiempo, frente a Rodrigo, frente al pueblo, incluso frente a sus hijos, finalmente desbordaron sus ojos. «¿Por qué haces esto?», susurró. Joaquín tomó sus manos, la llave entre ambos, como un talismán. «Porque antes de que llegaras, Las Palomas era solo una hacienda. Ahora es un hogar nuevamente». Se miraron en el silencio cargado del atardecer, las palabras no dichas flotando entre ellos como las mismas palomas que daban nombre al lugar. «Tengo miedo», confesó Elena finalmente. «¿De Rodrigo?» «De esto». Apretó sus manos unidas. «De permitirme ser feliz cuando Carlos apenas...» «El tiempo no mide el amor», respondió Joaquín, «ni el dolor. Carlos te querría feliz, como yo querría que Mariana encontrara paz si fuera ella quien hubiera sobrevivido». Elena miró hacia donde los niños ahora corrían juntos, persiguiendo a las gallinas descarriadas. Miguel reía abiertamente, un sonido que había olvidado durante los oscuros meses tras la muerte de Carlos. «No estoy pidiendo que olvides», continuó Joaquín.
Estoy ofreciendo un lugar donde recordar sin dolor, donde construir sin miedo. Dejó caer una rodilla en la tierra suave del campo que ambos habían trabajado. La última luz del sol iluminaba su rostro, revelando cada línea de esperanza y nerviosismo. Elena Vega, ¿aceptarías unir tu vida a la mía? Construir las palomas juntos, no como refugio temporal, sino como el hogar que nuestros hijos y nosotros merecemos. La llave pesaba en su mano, real y tangible como la tierra bajo sus pies. Elena pensó en el camino polvoriento que la había traído hasta aquí, en cada paso doloroso que ahora parecía inevitable, necesario para este momento. Sí, respondió, su voz clara y firme en el aire del atardecer. Acepto. La pequeña iglesia del pueblo resplandecía con flores silvestres y velas. Elena esperaba en la sacristía, sus manos temblorosas ajustando el sencillo vestido blanco que las mujeres del pueblo habían ayudado a confeccionar. Llevaba el cabello recogido con peinetas de plata que habían pertenecido a la madre de Joaquín, y del cuello le colgaba, junto a la cruz que siempre había llevado, el reloj de bolsillo de Carlos. «Estás hermosa, mamá», dijo Luisa, girando en su propio vestido, nuevo color azul pálido. «Tu padre estaría orgulloso», añadió Miguel serio en su traje dominguero. A sus 10 años, insistió en ser quien entregara a su madre, una responsabilidad que asumía con la gravedad de un hombre adulto. «¿Lo estaría?», murmuró Elena, más para sí misma que para sus hijos. «Lo está», respondió doña Pilar, apareciendo con un ramo de flores frescas. «Los que nos aman nunca nos abandonan completamente». La anciana había llorado al descubrir que Elena quería que fuera su madrina, ocupando el lugar que correspondería a su madre ausente. «En esta vida», había dicho Elena, «la familia es quien nos sostiene cuando caemos, no solo quien comparte nuestra sangre». La música de guitarras comenzó a sonar. Elena respiró profundamente, apoyando su mano en el brazo firmemente ofrecido por Miguel. «Estamos listos», anunció el niño con determinación. La iglesia estaba llena, no solo los vecinos cercanos, sino personas de pueblos vecinos, atraídos por la historia de la viuda valiente y el charro solitario que habían desafiado a un hombre poderoso por amor y justicia. Al avanzar por el pasillo, Elena vio rostros que habían pasado de la suspicacia a la aceptación y finalmente al afecto. Y allí estaba Joaquín, esperando junto al altar con Luisa a su lado. Vestía su traje de charro más elegante, pero sin ostentación. Sus ojos, cuando encontraron los de ella, contenían una promesa que iba más allá de las palabras que pronto intercambiarían. El padre Francisco sonrió mientras Elena y Miguel llegaban al altar. «¿Quién entrega a esta mujer?», preguntó formalmente. Miguel se irguió en toda su estatura. «Yo, en nombre de mi padre y el mío propio, la entrego a un hombre digno de ella». Un murmullo de aprobación recorrió la iglesia. Elena besó la frente de su hijo antes de tomar la mano extendida de Joaquín. La ceremonia fue breve pero profunda. Cuando llegó el momento de los anillos, Joaquín sacó 2, uno nuevo para Elena y otro más antiguo que había sido de su padre. «Este segundo anillo», explicó a la congregación, «es para Miguel, como símbolo de que no solo tomo a Elena como esposa, sino que acepto la bendición y responsabilidad de ser padre para sus hijos». Miguel aceptó el anillo con ojos brillantes, mientras Luisa se abrazaba espontáneamente a la pierna de Joaquín. Elena nunca había sentido tan intensamente que Carlos aprobaba este momento, como si su presencia bendiciera la nueva vida que comenzaba sin borrar lo que habían compartido. Después de la ceremonia, la celebración se trasladó a Las Palomas. El patio de la hacienda, engalanado con farolillos y guirnaldas, acogió a todo el pueblo para una fiesta que muchos después recordarían como la más alegre en años. La música, la comida preparada por manos voluntarias y la evidente felicidad de la nueva familia derritieron las últimas reservas. Durante un momento tranquilo, mientras los niños bailaban con otros pequeños y los adultos conversaban animadamente, el alcalde se acercó a los recién casados. «Llegó esto esta mañana», dijo,
entregando un sobre oficial a Joaquín. Del Tribunal Superior. Las reclamaciones de don Rodrigo han sido desestimadas completamente. Parece que sus influencias ya no son tan poderosas como antes. Joaquín y Elena intercambiaron una mirada de alivio. No era sorpresa. Las cartas que Joaquín había enviado a sus antiguos colegas en la capital habían expuesto las manipulaciones de Rodrigo, pero la confirmación oficial cerraba finalmente ese capítulo. Cuando la noche avanzaba y la luna iluminaba el patio donde continuaba la celebración, Elena encontró un momento para alejarse hacia el portal. Desde allí contempló la escena. Joaquín enseñando pasos de baile a Luisa, Miguel conversando seriamente con el padre Francisco, doña Pilar dirigiendo la cocina con autoridad alegre. «Gracias», susurró tocando brevemente el reloj de Carlos contra su corazón. No hablaba solo con su primer esposo, sino con todos los caminos, incluso los dolorosos, que la habían traído hasta este momento de plenitud. Las palomas, despiertas aún con el alboroto, arrullaban suavemente desde el tejado, testigos silenciosos de cómo el dolor podía transformarse en nueva vida sin perder la memoria de lo amado. Las palomas resplandecía bajo el sol de la mañana, transformada tras un año de trabajo compartido y sueños cumplidos. Los establos habían sido ampliados, el huerto duplicado en tamaño, y una pequeña sala anexa a la casa principal servía ahora como escuela donde Elena enseñaba tanto a sus propios hijos como a los de familias vecinas. Elena contemplaba este florecimiento desde el portal, una mano descansando inconscientemente sobre su vientre apenas abultado. La nueva vida que crecía dentro de ella era el símbolo más perfecto del renacimiento que habían experimentado. «Pensando otra vez», comentó Joaquín, apareciendo a su lado con 2 tazas de café. Su rostro mostraba nuevas líneas de expresión, pero eran las que nacen de la risa, no de la preocupación. «Recordando», corrigió ella con una sonrisa aceptando la taza, «el camino polvoriento que me trajo aquí. A veces parece un sueño de otra vida». Miguel cruzaba el patio, llevando con orgullo los libros que Joaquín le había regalado por su 11º cumpleaños. El niño había crecido no solo en estatura, sino en confianza, perdiendo gradualmente aquella seriedad prematura nacida del trauma. «Mamá», llamó Luisa desde el jardín donde cultivaba sus propias flores. «Las palomas tienen nuevos pichones. 3». La voz de la niña, ahora de 8 años, resonaba con la despreocupación propia de la infancia recuperada. Su cabello, trenzado y con cintas coloridas, se agitaba mientras corría hacia el palomar que Joaquín había construido especialmente para ella. El sonido de cascos interrumpió la escena doméstica. Un jinete se aproximaba, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió aquel escalofrío de temor. La amenaza de Rodrigo se había desvanecido gradualmente con los meses, como una tormenta que finalmente se aleja. Para sorpresa de todos, el jinete resultó ser un mozo de Rodrigo, portando una caja de madera tallada y una carta sellada. «Don Rodrigo envía esto para sus sobrinos», anunció con formalidad incómoda, «y sus disculpas». La caja contenía tesoros que Elena creyó perdidos para siempre: la Biblia familiar con el registro de nacimientos, el medallón que Carlos había regalado a Elena en su boda, juguetes de la infancia de los niños y documentos, que reconocían oficialmente a Joaquín como su tutor legal. La carta, escrita con la caligrafía precisa de Rodrigo, era breve pero clara. Una enfermedad lo había llevado a reconsiderar muchas decisiones. No pedía perdón, pero ofrecía paz y renunciaba a cualquier reclamo futuro sobre los niños o propiedades. «El orgullo puede ser la enfermedad más cara», murmuró Joaquín, leyendo sobre el hombro de Elena. Esa tarde, Las Palomas recibió más visitas. El padre Francisco, la familia Ortega, doña Mercedes y otros vecinos que ahora eran amigos cercanos, llegaron para la celebración mensual que se había convertido en tradición. Mientras los niños jugaban y los adultos compartían noticias, Elena observaba la escena con una gratitud que superaba las palabras. Doña Pilar, ahora menos ágil pero igualmente esencial en la vida de la hacienda, se sentó junto a ella en 1902 el portal. «¿Quién hubiera dicho», comentó la anciana con suave ironía,
que aquella viuda desesperada y el charro solitario construirían todo esto. Elena sonrió recordando su primer encuentro junto al manantial, el miedo y la desconfianza iniciales, el lento florecimiento de la esperanza. Los caminos más polvorientos a veces conducen a los lugares más hermosos, respondió, utilizando un proverbio que Carlos solía repetir. Joaquín se acercó, trayendo consigo a Miguel y Luisa. Juntos contemplaron la hacienda bulliciosa de vida, tan diferente del lugar silencioso que había sido. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te di la llave de las palomas?, preguntó Joaquín, su brazo rodeando los hombros de Elena. Ella asintió, recordando cada palabra de aquel atardecer que había cambiado sus vidas, que no ofrecías olvidar, sino un lugar donde recordar sin dolor. Y encontramos más que eso, añadió él mirando a los niños con orgullo paternal. Encontramos un nuevo amanecer. Miguel, con la seriedad reflexiva que nunca abandonaría completamente, levantó la Biblia familiar recuperada. Deberíamos añadir el nombre del bebé cuando nazca, para que conozca toda su historia. Elena contempló los rostros de su familia, la que había perdido, y la que había encontrado entrelazadas ahora en una nueva totalidad. Las palomas volaban en círculos sobre la hacienda que llevaba su nombre, simbolizando la paz duramente ganada después de la tormenta. Toda su historia, repitió suavemente, su mano encontrando la de Joaquín. Los caminos difíciles y los momentos de gracia, las pérdidas y los encuentros. El sol alcanzaba su cenit sobre las palomas, iluminando no solo los campos y edificios renovados, sino también a la familia que había transformado un refugio temporal en un hogar permanente, un encuentro casual en un destino compartido.